Vamos a continuar con este mensaje que empezamos en el servicio pasado. Job 19, 23 al 27. Cuando lo tenga, glorifique el nombre de nuestro Dios. El libro de Job, capítulo 19, versículo 23 al 27. Dice así la palabra del Señor en esta noche. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Inclinemos nuestros rostros para pedir la guianza del Señor en esta noche. Amantísimo Padre Celestial, estamos delante de tu presencia una vez más, Padre, pidiéndote y acercándonos a ti, Señor, que nos bendigas en la meditación de tu palabra, Padre, que seas tú quien hable a tus hijos en esta noche, Padre Celestial. Nos dé lo que cada uno necesitamos, Padre Santo, y así, Padre, que tú nos visites en esta noche, Padre. Queremos que tú estás en medio de nosotros, Señor. Así todo se lo ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Veíamos el servicio pasado, vamos a continuar con este mensaje que el profeta tituló Yo sé que mi Redentor vive. Amén. Veíamos el servicio pasado, hermanos, para recordar un poco, donde veíamos el profeta nos dice que todo está en el plan divino de Dios. Amén. Todo lo que sucede para el cristiano, todo lo que sucede a su alrededor no es una coincidencia, sino es parte de que Dios así lo permite. Amén. Todo está en el plan divino de Dios y nada puede destruir hasta que el propósito de Dios sea cumplido. Amén. Nosotros estamos aquí en esta noche, hermanos, con un propósito. Dios nos trajo aquí con un propósito. Dios desde antes de la fundación del mundo ya nos había visto a usted y a mí aquí en este lugar. Venimos aquí con un propósito, hermano. Es lo que vimos el culto pasado. Estamos aquí con un propósito, hermano, ya sea para bien o para mal. Pero el propósito de Dios será cumplido de todas maneras. Amén. Ahora el profeta nos habla aquí de Abraham. Dice el profeta, ¿cuánta seguridad fue para Abraham después de haber encontrado a Dios y saber que Dios tenía un propósito para él? Amén. Dice aquí que en este propósito, dice el profeta, él iba a traer por medio de Abraham y Sara un hijo. Y a través de este hijo, Isaac, iba a venir el Señor Jesús. Amén. Y con este propósito, él estaba trayendo a Sara y a Abraham, e iba a hacer de ellos un gran pueblo, e iba a traer a este hijo, tomando a las peores personas que se pudiera hallar para hacerlo. Amén. Dice aquí el profeta, qué extraño es esto, que Dios se mueva en maneras misteriosas. Dice el profeta, pareciera ser que si él hubiera querido traer a un niño al mundo de esa manera, él hubiera tomado a alguna mujer fértil. Pareciera ser que él hubiera tomado a algún hombre que no fuera estéril. Como Abraham y Sara había estado casados por muchos años, muchos y muchos años, y ella era estéril. Ella no podía crear a un niño. Bueno, entonces el profeta, pareciera ser que él hubiera tomado a alguna mujer joven que fuera fértil, que pudiera traer a este niño, pero a Dios le gusta desplegar su gracia. Amén. Dios iba a desplegar su propósito, hermano. Él iba a ser una gran nación, hermano. Y de esa gran nación, de ese hijo de Abraham y Sara, iba a traer una gran nación. Amén. Dice el profeta, pareciera que Dios lo hace de una manera tan extraña. Él pudo haber tomado una mujer joven y un hombre joven y pudo
a través de ellos traer ese propósito, pero no era la manera en la que Dios lo había querido así. Él escogió al hombre más anciano y la mujer más anciana, hermanos, para traer su propósito. Amén. Dice, ¿por qué? Porque a Él le gusta de esa manera, hermano, desplegar su gracia. Amén. A Dios le gusta tomar algo que no es nada y hacer algo de eso, hermano. Y esta es una lección muy importante para ti y para mí, hermano. ¿Quién eres tú y quién soy yo? No somos nadie sobre la faz de la tierra. Pero a Dios le plació en su infinita misericordia llamarte a ti y llamarme a mí para ser hijos e hijas de Él. Para ser testigos en esta tierra de Él. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo, hermanos? Habiendo mejores personas en el mundo que tú y que mí, hermano. ¿Y a quién viene a escoger Dios? Amén. Dice aquí, a Dios le gusta tomar algo que no es nada y hacer algo de eso. Si tú eres algo hoy en este momento es porque Dios así le plació hacerlo. Amén. Porque Él es su creador de usted. A Él le plació ponerlo en la posición en la que usted esté. Amén. ¿Por qué? Porque es su infinita misericordia. Amén. Dice el profeta, por eso es que Él nos tomó a usted y a mí, que no éramos nada, para que Él pudiera ser hijos suyos, de nosotros quienes éramos desgraciados, miserables, perdidos, ciegos y aborrecibles. Eso éramos, para hacernos sus amados hijos, hermano. ¡Qué bendición, hermano! Que tú, hermano, eres un hijo de Dios. Es para que glorifiques su nombre, hermano. Saber y que hay mejores personas que tú, amén. Mejores personas que yo, hermano. Y a Dios le plació hacernos sus amados hijos. Es el propósito de Dios hacerlo así, hermano. Amén. Aquel quien nadie ni siquiera daba ni un peso por él, Dios le plació levantarlo y hacerlo hijo suyo. Amén. Dice aquí, y luego, de nuevo, uno pensaría que Dios hubiera tomado una mujer joven y un hombre joven para hacer esto. Una jovencita y un jovencito que acaban de casarse, Él hubiera dicho, bueno, ustedes no han tenido hijos, así que voy a hacer que nazca tu primer hijo. Él va a ser mi Isaac. Pero Dios escogió un hombre de 75 años y una mujer de 65 años para hacer su propósito. Para mostrar que usted puede ser tanto como joven, tanto como anciano. Dios aún puede y aún lo hará. Obrar su propósito en ti. Amén. Seguro, y Abraham a los 75 años recibió la promesa de Dios y se lo dijo a Sara. Amén. Dice aquí el profeta, y entonces el diablo dijo, ¿saben qué? Voy a retrasar eso por un tiempo. Yo creo que si los envejezco tanto, ellos perderán la fe y sabrán que aquello no podrá suceder. Si ya están temblando a los 75, si tan solo pudiera mantener eso alejado por un tiempo, dijo el diablo. Y él lo mantuvo alejado hasta que Abraham y Sara estaban encorvados de edad, con canas y hombros encorvados. Amén. Dice aquí, es para mostrar que nada puede detener el propósito de Dios. Ni aún la muerte puede detener su propósito. Abraham estaba ya como muerto, dice el profeta, y la matriz de Sara había estado muerta por 40 o 50 años, pero nada puede detener el propósito de Dios. Su cuerpo estaba viejo, estaba arrugado, las venas de leche se habían secado, su corazón estaba tan débil que no podía soportar un parto.
Pero Dios nos dejó saber allí que su propósito no será derrotado jamás. Él hizo una promesa a Abraham que a través de él vendría un hijo. Amén. Y él se mantuvo creyendo. Los años pasaban, pero él se mantuvo creyendo porque él sabía que Dios de una u otra manera iba a cumplir su propósito en él. Amén. El diablo los envejeció, pero Dios lo permitió así porque a él le gusta desplegar su gracia, hermano. Amén. Oh, dice aquí, él cambió a Sara y la hizo una joven de nuevo. Amén. Y tomó un hombre de 100 años y lo devolvió a su juventud. Era Dios obrando su propósito, hermano. Amén. Dice el profeta, no importa cuán poco racional pudiera parecer, Dios dio la promesa. Y Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Amén. Sino que se fortaleció más. Amén. Dando cada vez gloria a Dios. Amén. Mientras los años más pasaban, hermanos, Abraham glorificaba más a Dios y decía, gloria a Dios. Pasó un año más. Quiere decir que el propósito de Dios está aún más cerca de cumplirse. Pasaba otro año más. Gloria a Dios. Aún la promesa está cerca de cumplirse. Amén. Él se mantuvo creyendo. Si tan solo de eso aprendiéramos usted y yo, hermano, a mantenernos creyendo en la promesa de Dios. Pero le pedimos algo a Dios, no pase una semana y ya estamos perdiendo la fe. Es que Dios no me respondió. Pasa un mes, ya se te olvidó lo que le pediste a Dios. Pero Dios no olvida nada. Solamente mantente creyendo que todo se hará conforme a su perfecta voluntad, conforme a su propósito. Amén. Gloria al Señor. Es aquí. Abraham no dudó por incredulidad la promesa de Dios, sino que se fortaleció cada vez más, dando gloria a Dios, porque consideró que él era poderoso para cumplir lo que él había prometido. Amén. ¿Cuántos creen que Dios aún es poderoso para cumplir lo que él ha prometido a usted? Innumerables promesas usted puede encontrar aquí en la Biblia que son para usted. Y él sigue siendo el mismo Dios hoy. El mismo Dios que estuvo allá con Abraham y Sara es el mismo que está con usted para cumplir cada promesa que usted encuentra aquí en la Biblia. Amén. Él prometió sanidad para ti y para mí. Es una promesa. Mantente creyendo y él sanará tu cuerpo. Amén. Él prometió salvarte y estar contigo hasta el fin del mundo. Amén. Solamente que tú creas en esa promesa que Él te dio. Amén. Y tendrás bendición en tu vida, en tu alma. Sabrás que Dios irá al lado tuyo si tan solo puedes creer en Él. Amén. Dice aquí. Entonces, ¿cómo debería ser para nosotros en esta mañana? Yo digo en esta noche. Nosotros somos los hijos de su promesa. Nosotros, estando muertos en Cristo, somos simientes de Abraham. Y somos herederos con Él, teniendo la promesa. Entonces no importa cuánta enfermedad venga, qué clase de muerte tengamos, cuánta pobreza usted atraviese, el propósito de Dios jamás será derrotado. Amén. Él nos levantará de nuevo. Amén. Ve, hermano, todo es un propósito de Dios. ¿Por qué? Dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa es nuestra esperanza. Amén. ¿Qué esperanza, hermano? Por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Ahora dice aquí, Abraham, ya anciano, pudo resistir como viendo aquel que es invisible. Porque era el propósito de Dios que él supiera que Dios le dio la promesa. Amén. Era hasta el propósito de Dios ese, hermano. Saber que Dios le había dado una promesa a él. Dice aquí, no importa cuán contrario pareciera todo,
Dios le dio esa promesa a Abraham, así que Dios cumplió su promesa. Él hizo con Abraham, lo hizo con todos sus hijos y él seguirá cumpliendo su promesa. Él no falla, hermano. Él sigue siendo el mismo, hermano. Gloria al Señor. Dice aquí, fue Moisés siendo instruido con toda la sabiduría de los egipcios. Él supo que Dios tenía un propósito en su vida. Amén. Dice el profeta, fue Jocabed, su madre, quien tomó a su amado bebé, el bebé más hermoso en todo el mundo en ese momento, un amiguito precioso, y lo metió en un arca y lo empujó allá al Nilo, donde los cocodrilos se engordaban con los hebreos, con los pequeños hebreos, porque se los habían estado dando a los cocodrilos. Y ella tomó a su bebé y lo arrojó directamente a las fauces de la muerte, sabiendo esto, que el propósito de Dios no podría ser derrotado. Amén. Dios con el pueblo de Israel prometió un libertador. Y Dios le dijo a Amram y Jocabed que a través de su hijo vendría la liberación. Dios dio esa promesa, hermano. Y cuando ya era un niño que no lo podían ocultar, no le quedó más que dejarlo a la deriva del Nilo. Pero Jocabed dentro de ella sabía que era el propósito de Dios, no podía ser destruido. Amén. No importando cualquiera que fuera la circunstancia, ella sabía que el propósito de Dios se iba a cumplir. Amén. Dice aquí, ella arrojó directamente a las fauces de la muerte, sabiendo esto, que el propósito de Dios no podía ser derrotado. Dios de Abraham, cuida de mi hijo, dijo ella, y tráelo al propósito para el cual lo has traído. No había suficiente agua en el nido para ahogarlo. Gloria a Dios, hermano. Tan grande que era el Nilo, dice el profeta, no había suficiente agua para ahogarlo, porque Dios estaba con él, hermano. No había suficiente cocodrilo en todo el Nilo que pudieran devorarlo a él. Dice aquí, porque él era el escogido de Dios. Gloria al Señor, hermano. Hermano, si tú eres escogido de Dios, no importa cuán grande sea la circunstancia, cuán grande sea el problema, cuán difícil sea la enfermedad, Dios estará contigo porque eres un escogido de Él y hará resplandecer su propósito en ti. Oh, gloria a Dios. Oh, dice aquí, y así como Él era el escogido de Dios para ese propósito, nosotros somos los escogidos de Dios hoy, hermano. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos les dan gloria a Dios? Saber que somos los escogidos de Dios, hermano. Amén. Quienes creemos en la resurrección del Señor Jesús. Y no hay bombas atómicas, no hay infierno, no hay nada más que pueda detener el propósito de Dios. Qué seguridad, hermano. Se escuchan rumores de guerras, de bombas, pues sabes que estás dentro del propósito de Dios. ¿Por qué temer? Si hay miedo en tu vida es porque sabes que aún no has encontrado a Dios. Amén. Vea, tendremos que irnos en la resurrección. Es una promesa que tenemos de parte de Dios. Amén. Ese es el propósito de Dios. Y Moisés, cumpliendo los 40 años, un hombre de media edad, y él había sido entrenado en la escuela, pero Dios tiene preparada cierta manera a veces de traer sus cosas a cumplimiento, lo cual ha prometido. Así como llevó a Moisés a la parte de atrás del desierto y le permitió oír los gritos y las apariciones mientras deambulaba por el desierto, y allá atrás, solo en esos desiertos, y los vientos gimiendo, los escorpiones y las cobras, y solo allá en el desierto hasta que casi muere,
no hay nada que pueda detener el propósito de Dios. Dios había traído a Moisés y Moisés tenía que hacer lo que Dios le dijo que hiciera, porque el propósito de Dios no se puede detener. Dice el profeta, fue nuestro personaje de esta mañana, de esta noche, de la cita que acabamos de leer, Job, cuando él estaba en lo más profundo de su angustia, cuando todas sus riquezas se habían desvanecido, sus hijos estaban muertos, su cuerpo estaba lleno de sarna y estaba en la angustia más grande que él había tenido. Sentado en un montón de ceniza, dice el profeta, con un tieso rascándose la sarna, y su esposa en la puerta diciendo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? ¿En qué circunstancias se encontró Job, hermano? Dice el profeta, cuando los miembros de su iglesia le dieron la espalda por 7 días y lo acusaron, cuando ellos deberían haber estado consolándolo a él. Pero ellos lo estaban acusando de ser un pecador en secreto, acusándolo de ser un descarriado. Fue en esa gran hora, fue en ese gran momento, fue el tiempo cuando Dios llevó a Job a las arenas sagradas, donde Él lleva a cada creyente a una experiencia a la parte de atrás del desierto, como lo hizo con Moisés, al pequeño aposento secreto donde Él lo llevó a usted, a la carbonera donde yo lo recibí, dice el profeta. Dios tiene un lugar y un propósito y un tiempo, y cuando Él tenía a Job en esa condición, lo tenía en las arenas sagradas, porque Él le iba a revelar algo que nunca se le olvidaría. Amén. Hermano, a Job lo dejaron solo, hermano. Amén. Dice el profeta, oh, esas arenas sagradas. Él tiene que llevar allí a todo hijo genuino de Él. Él lo lleva a uno a esos lugares donde ningún diablo puede entrar, donde ningún diablo puede venir. No hay maestro que lo pueda desvirtuar con explicaciones. Él le da algo a usted en esas arenas allá atrás. ¿Qué? Una experiencia. Amén. Que usted nunca olvidará mientras pasen las edades. No importa cuán ateo su madre o su papá, su esposa o su esposa, sus asociados puedan llegar a ser. Todo verdadero creyente tiene ese lugar donde Dios se ha encontrado con él, hermano. Amén. A ninguno le falta. Todo creyente lo tiene. Toda persona que ha nacido en el reino de Dios conoce ese lugar, conoce ese minuto, conoce esa hora en donde Dios lo llevó, en donde Dios llegó a su encuentro con él, hermano. Todo cristiano conoce ese lugar, hermano. Todo hijo suyo. Amén. Hermano, Job en el momento que estaba más crucial, hermano, rascándose de la sarna, ¿por quién solamente clamaba? Solamente por Dios. Y Dios lo llevó ahí. Vea, dice aquí, ese minuto, esa hora donde Dios lo llevó, y en esas arenas sagradas, en la presencia de la zarza ardiente, Él hizo algo a ese creyente que toda la mentalidad del mundo no podía destruir. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no la destruirán. Sobre esta roca, la revelación espiritual de Jesús resucitado sobre la roca. Amén. Job en su angustia, habiendo perdido todo, con su esposa contra él
y acusándolo, y todos sus amigos creyentes estaban en contra porque solo tenían teología. Y todos los demás se habían vuelto contra él. Pero Dios dijo: ven aquí, Job. Voy a darte algo, muchacho. Voy a colocar algo dentro de ti que ni aún todos los diablos del infierno podrán sacar. Consuelo, hermano. Estaba sufriendo en su carne, hermano, pero llegó Dios. Llegó él a su encuentro en el momento más crucial, cuando aún su esposa lo aborrecía. Llegó Dios y le dijo: ven aquí, Job. Te voy a dar algo, muchacho. Voy a colocar algo dentro de ti que aún los diablos del infierno no podrán sacar. Dice aquí: todos los maestros del mundo pudieran acusarlo a usted de esa manera u otra, pero eso nunca se moverá. ¿Saben lo que él hizo? Dice el profeta. Él solo levantó la cortina un poquito y dijo: Job, ve allá. Job, mira, ve allá. Dice el profeta: ¿y qué vio Job? ¿Qué piensan ustedes que él vio? Él vio la Pascua. Él vio la resurrección por primera vez. Él vio la primera Pascua y gritó: yo sé que mi Redentor vive. Amén. Él le dio una seguridad, hermano. El saber que aunque la muerte llegara a tocar a su vida, hermano, saber que hubo uno que pagó el precio por él. Amén. Y que al tercer día resucitó de entre los muertos. Y él exclamó: yo sé que mi Redentor vive. Amén. Gloria al Señor. Dice el profeta: oh, qué lugar más bendito en el cual estar. Todo hombre que es escogido de Dios, toda mujer y todo niño viene a ese lugar, en esas arenas sagradas, en donde Dios levanta la cortina y ustedes lo ven a él en su poder resucitado. Amén. Ustedes saben que él vive y nosotros como Job podemos clamar: yo sé que mi Redentor vive. Y en los posteriores días él se levantará sobre el polvo. Aunque los gusanos de la piel destruyan ese cuerpo, en esta carne yo veré a Dios. Qué seguridad. Dice aquí: esa primera mirada de la Pascua hizo que un profeta gritara, y los truenos rugieron y los relámpagos estrellaron. Él vio la Pascua su primera vez. ¿Cuándo la vio? No cuando tenía puesta su ropa bien arreglada. No cuando tenía su cabello bien peinado. No. Tal vez a punto, no cuando estaba gozando de la mejor salud. No, sino cuando él estaba en problemas. Amén. Cuando estaba postrado con problemas en esa hora y casi en su muerte, fue cuando vio la Pascua. Ahí es donde él lo vio la primera vez, donde él vio la primera resurrección. Dice el profeta: oh, ha sido similar para usted y para mí. Fue cuando nos postramos en un altar, en alguna parte, hasta estar listos para morir, y dijimos: Señor, haz algo por mí. Hermano, creo que cada uno de nosotros hemos encontrado ese lugar, en cuando no sabemos a dónde ir, a quién recurrir. Vienen los amigos, se van los amigos, vienen todos. No hay nadie a quien puedas ir. ¿A quién clamas? ¿A quién buscas? Solamente a Dios, hermano. Amén. Y qué seguridad, hermanos, cuando Dios te habla. Amén. Oh, hermano, y que tú le digas a Dios: Señor, aquí estoy. Haz algo por mí. Todo lo humanamente posible que yo he podido hacer, no he hecho nada. No ha servido. Pero aquí estoy, Señor. Haz algo por mí. Hermano, que lleguemos con esa sinceridad delante de Él. Que tú puedas llegar delante de su presencia, hermano. Si tú tal vez no has encontrado ese lugar, aún es tiempo que vengas a Él.
Hermano, puedes estar pasando un problema o una dificultad. Tu vida puede estar al borde de la muerte, hablando tanto material en esta carne como espiritualmente, hermano. Pero hay uno, escucha, amigos, hermanos, aún el profeta dice, Dios puede permitir que toda la iglesia se ponga en tu contra para ver qué haces. Amén. Pero quiero que sepas que hay un Dios todopoderoso que si tú le dices, Señor, haz algo por mí, pero que lo digas de corazón, hermano, que digas, Señor, en este momento lo he intentado por mi propia manera de ser, por mi propia forma he querido buscarte, pero Señor, no he podido, sigo estando en el mismo molino de siempre. No he cambiado, soy el mismo y cada vez voy en picada más. Pero hay uno que puede sacarte y extender su mano de misericordia. Si tan solo tú les dices, Señor, haz algo por mí. Amén. Dice aquí, cuando Job dijo eso, hermano, fue entonces cuando Dios levantó la cortina y vio la Pascua. Dice aquí, y nosotros vimos la Pascua. Vemos la Pascua no tanto de la manera teológica. Nunca vimos la Pascua como el momento de usar ropa nueva. Nunca vimos la Pascua como conejitos y huevos de colores. Vemos la Pascua en poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Esa es la verdadera Pascua. Y cuando Él gritó, Dios respondió con fuego, hermano. Amén. Oh, hermano, qué enseñanza, hermano. Si tú clamas, hermano, y hay basura en tu corazón, hay suciedad, Dios puede responder con fuego consumidor y quemar todo lo malo dentro de ti y hacerte una nueva criatura hoy. Tú puedes salir victorioso, hermano. Amén. Si tan solo clamas, si gritas, Señor, haz algo en mí. Me estoy ahogando, me estoy muriendo, haz algo en mí. Dios puede descender con fuego consumidor a tu corazón y hacerte una nueva criatura, hermano. Levantarte, hermano. Oh, gloria a Dios. Con eso terminamos desde aquí. Fue David cuando fue rechazado y exiliado. Fue David después de haber pecado y cometido ese horrible crimen. Fue David cuando estaba confuso y su hijo había sido llevado al gozo de su corazón. Fue David el profeta y el rey quien clamó cuando vio que estaba envejeciendo y debía regresar al polvo de la tierra. Fue David quien dijo, así más, mi carne reposará en esperanza, porque Él no permitirá que su santo vea corrupción, ni dejará su alma en el infierno. Fue cuando David estaba pasando por su peor momento. Fue cuando David estaba confuso y angustiado, y precisamente en la hora de la muerte, casi cuando Dios levantó la cortina y dijo, mira ya David, mira. David dijo, mi carne reposará en esperanza, porque Él no dejará que su santo vea corrupción, ni dejará su alma en el Seol, para que mi carne descanse en esperanza. Amén. Oh, en esa hora, amigo, en ese momento, en esas horas cruciales y crucificantes que vemos la resurrección, en ese momento cuando Dios ama desplegar su gracia, hermano. Es en ese momento cuando Dios le gusta consolar a sus hijos, hermano. En el momento de angustia, en el momento de desesperación, es cuando tú clamas a Él, hermano. ¿Por qué? Porque cuando todas las cosas están bien, hermano, a veces somos tan ingratos que ni siquiera volteamos a ver a Él. Amén. Pero viene el momento crucial, hermano. Viene el momento de angustia, de prueba. Oh, hermano, es cuando clamamos a Él. Y Dios está ahí,
para escucharte y para darte una experiencia personal con Él, hermano. Oh, hermano, ¿qué momentos son esos, hermano? Ustedes lo saben, hermano, cómo nació mi hija. No tenía nadie más que ir, hermano. Yo me sentía morir. Me hablaban todos, todo va a estar bien. Pero para mí, nada me consolaba, hermano. Solamente Dios pudo darme la paz y la tranquilidad. Pero fue ese momento cuando supe y conocí a un Dios que aún sana, hermano. Que cuando todos los resultados apunten contrarios sobre todas las cosas, Dios aún está para responderte, hermano. Amén. Y quiero que usted sepa eso, hermano. De las últimas cosas, cuando llevamos al médico a mi hija, la doctora nos dijo, quiero que sepan que esta niña ya no va a necesitar más cirugías en su paladar. Ella es una de mis mayores grandes logros que he logrado. Así dijo el médico. Pero yo sabía que Dios había hecho la obra. Amén. Y aún el diablo todavía decía, pero ella no escucha. Porque no, según no escuchaba por un lado. El único en que podía confiar era en Dios, hermano. Yo no podía ni comer, ni pensar cuando todos me decían más y más problemas. Solamente dejé todas las cosas en Dios, hermano. Y saber que en los últimos resultados que dieron de mi hija, hermano, del oído, todo salió sobre lo normal. O sea que salió excelente los estudios. Cuando la doctora metió ese aparato en el oído, le meten como un sonido, hermano, y van como ondas de frecuencia. Pues hay un cierto nivel en que todos oímos. Ella salió sobre ese nivel. Dijo, tiene un excelente oído. ¿Quién hizo la obra? Dios. Y luego el diablo vino y me decía, pero tu hija no va a hablar bien. Miserable, ya estás derrotado. Y aún Dios confirmando todas las cosas. ¿Qué dijo la doctora de audiología? Tu hija habla perfectamente bien y va a hablar perfectamente bien. Son los momentos más cruciales. ¿A quién recurrimos? A Dios, hermano. Si yo no hubiera encontrado con Él y Él me hubiera dado esa seguridad, hermano, créeme que yo no sé a dónde hubiera parado, hermano. Tantas malas y malas noticias que daban. Solamente mantenernos confiados en Él. Dice el profeta, es en esos momentos cuando Dios le gusta consolar a sus hijos. Amén. En los momentos más cruciales, hermano. Amén. La hora más oscura que este mundo jamás haya visto fue el Viernes Santo, cuando todas las esperanzas, todo había sido escrito, todas las esperanzas que tenían eran lo que estaba escrito en papel. Todas las esperanzas que tenía eran lo que un filósofo había dicho. Y ahí estaba el príncipe de vida muriendo. Y en el Calvario fue la hora más oscura que el mundo haya visto. Pero para nosotros, hermano, fue la hora más brillante que el mundo haya visto, hermano. El saber que un inocente murió por ti, por mí. Para ellos fue la hora más crucial, más oscura. Pero para nosotros esa mañana de resurrección fue la hora más y más brillante, el saber que hay una seguridad, que hay vida después de la muerte, hermano. Pongámonos de pie, después seguiremos con este mensaje. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta noche, Señor. Hemos meditado en una pequeña parte de este mensaje, Padre, esperando, Padre, que esto cause un efecto en nuestras vidas, Padre Celestial. El saber, Señor, que tú aún nos amas, Padre, que aún nos perdonas, Señor Jesucristo, que aunque estemos pasando momentos cruciales, Señor, a veces ese puede ser tu propósito, Padre Celestial. ¿Para qué? Para desplegar tu gracia, Señor. Porque tu palabra dice aquí, Señor, en este mensaje, que es en la manera en que tú consolas a tus hijos, Padre Celestial. Cuando el mundo ya no puede dar nada, Señor, cuando el médico te desahucia, Señor, tú estás ahí para consolarnos, para darnos una esperanza, Señor.
sobre todas las cosas, Padre. Damos gracias por tu palabra en esta noche. Bendice a mis hermanos que estuvieron aquí, Padre, y así todo eso lo ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede pasar.